Y es que yo dije, bueno, Diosito, usted me trajo aquí, por algo me trajo. Muéstreme a ver qué tengo que hacer. Yo en mi vida había llorado y reído tanto como en esa experiencia espiritual. Yo lloré, me reí y hubieron dos cosas. Una es que para ese momento de mi vida yo había intentado varias veces dejar el alcohol y las drogas y la promiscuidad por mis propios medios, por fuerzas humanas, pero desafortunadamente lo lograba hacer 1 o 2 meses y al tercero recaía peor. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe, un canal donde tratamos de enfocar nuestra fe católica de la mejor manera. Hoy tenemos un programa muy especial con un invitado muy especial. ¿Alguna vez han escuchado esos clichés que muchas personas dicen en reuniones sociales? Yo le hablo a usted de lo que sea, menos de religión y política. Pues bien, hoy vamos a hablar de religión y vamos a hablar de política. Tengo conmigo a mi buen amigo Brisbani Arenas. Brisbani, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoca tu Fe. Por fin, qué orgullo, hermano, tenerte por acá en este humilde espacio. William, muy bendecido, gracias a Dios. No, a usted por la invitación. Gloria a Dios, bendecidos con toda la familia, con ganas de trabajar y aquí precisamente agradeciéndole a Dios por esta invitación y que bueno, que lo que podamos dialogar sea para el bien de nuestras almas y precisamente para la mayor gloria de Dios. Amén, totalmente, mi hermano. Así es como lo estás diciendo. Y bueno, quizás algunas personas de los que se están empezando a conectar en este momento o los que van a ver esta transmisión más adelante todavía no saben quién es Brisbani Arenas y por qué vamos a hablar de este tema que para algunos puede ser incómodo, para algunos puede ser un tema muy bueno, pero no deja de ser un tema muy importante. Pero antes de adentrarnos en este importante tema, pues hay que conocer al invitado. Entonces, mi hermano Brisbani, ¿quién sos vos, mi hermano? La gente no sabe si vos sos un sacerdote, sos un laico, si sos un religioso, estás casado. ¿Quién es Brisbani Arenas? Bueno, Brisbani Arenas es un hombre felizmente casado hace 13 años, con 4 hermosos hijos, por ahora, si Dios lo permite así. Soy misionero precisamente, laico comprometido ya hace 17 años, sirviéndole a la iglesia, en comunidad, y realmente muy feliz de poder ejercer esta vocación. También soy orientador de familia, todos los días me dedico a atender parejas, problemáticas de familia, educación de hijos, todas las situaciones que nos acompañan hoy en la sociedad. Y bueno, un servidor más, alguien que quiere trabajar precisamente desde la familia para poder servir a la sociedad. Ese es, en resumidas cuentas, Brisbani Arenas, William. Totalmente, mi hermano. Incluso esas asesorías de familia, hermano, que a tantas personas le han ayudado. Hoy el Señor queriendo también, hermano, que esto se magnifique y que se pueda poner esa obra familiar, que precisamente la familia es el núcleo de la sociedad, de una manera mucho más arraigada y más fundamentada desde un trabajo, obviamente, social en estos cargos de los que ya vamos a hablar. Pero bueno, mi hermano Brisbani, vos sos entonces un católico comprometido, ¿sí o no, mi hermano? Incluso tu familia es una familia misionera, ¿cierto? Sí, gracias a Dios, soy casado con una mujer también comprometida. Yo llevo 17 años, ya lleva como 24 años comprometida con el Señor. Yo un católico por tradición hasta los 23 años. Vengo de una familia católica, mi mamá una mujer muy de fe, arraigada fuertemente a la iglesia, que desde pequeña me enseñó eso, a rezar el rosario, ir a misa, pero desafortunadamente quizás sin muchos fundamentos, porque ella misma ni los tenía. Entonces por ahí como a los 17 años me embolaté en el tema social, la sustancia, la fiesta, muchas de esas realidades que atacan a los jóvenes hoy, pero que gracias a un empleador, a un jefe que me invitó a una experiencia espiritual hace precisamente 17 años, tuve la oportunidad realmente de conocer al Señor ya con mayor detalle, todo su amor, desde la palabra, desde los sacramentos, desde el mismo conocimiento de la iglesia. Y bueno, y desde ese momento le dije, Señor, quiero servirte, quiero ser un católico coherente, porque recuerdo que, no recuerdo el nombre del santo, pero decía que
si no eres un buen católico, no digas que eres católico para que no haga quedar mal la Iglesia Católica. Pues en esas estábamos, de tratar de ser coherente para dar testimonio de la Iglesia, al punto de que mucha gente cuando lo ve a uno como en este camino dicen, uy, usted fue que se volvió pastor. Y yo les digo, no, nada, católico desde la familia, pero hoy se escandaliza la gente cuando quiere ver un católico que quiere realmente cumplir con las exigencias del Evangelio. Así es, mi hermano, es cuando salen todo ese montón de clichés de los que precisamente estaba iniciando hablando ahorita, y uno de esos clichés que cuando ustedes ven que uno es una persona de oración y de la Eucaristía, entonces ahí el estereotipo ya es de fanático. Entonces, porque, no, es que para ser católico usted no tiene que estarse confesando ni ir a misa, desde que usted tenga una relación personal con Jesucristo, ya, usted puede ser católico, usted puede ser un buen cristiano. Muchos clichés escuchamos hoy en día, mi hermano, y tenés toda la razón, siempre van a estar como todos esos ojos, esas miradas de sesgo, muchas veces de juicio, cuando uno realmente quiere vivir su fe coherentemente. ¿Cómo pensaba Brisbane antes de hacerse un católico coherente y radical? ¿Qué pensabas vos, hombre, de la fe católica, dado que era una fe más como tradicionalista, como me lo estabas planteando ahorita, ya que obviamente te viste inmerso como en todas estas problemáticas sociales, en todo este mundo que hoy en día la gente ve con buenos ojos, y como decía obviamente Fulton Sheen, que hay personas obviamente que ven en la iglesia católica lo que no es la iglesia católica, y por eso muchas personas son los que critican y critican a la iglesia, pero sin estar criticando realmente la iglesia, sino lo que les han vendido de lo que es la iglesia, o por malos ejemplos de gente que está en la iglesia. ¿Cómo veía Brisbane a esa iglesia a la que todavía no asistía de manera coherente y radical? ¿Cómo la veías vos antes, mi hermano, cuando estabas inmerso en ese mundo? No, realmente a uno lo permea mucho esa frase de que el que peca y reza empata, que básicamente es como ser católico, es decir, como que prenda una vela aquí, prenda la otra aquí, y uno creía que ser católico era básicamente ir a Eucaristía como los domingos, simplemente era cumplir con el tema de ir a Eucaristía los domingos, que una vez al año pues uno podía comulgar, incluso yo recuerdo que iba a misa, porque nunca dejé pues el hábito de ir a misa, pero me sentaba, me hacía en la puerta a escucharla, no, a oír la misa desde afuera, como con los jóvenes, a veces inclusive más a mirar las niñas que iban allá, las jovencitas para uno de pronto al final, conversar con ellas, y de hecho recuerdo que muchas veces iba a misa ahí, y al frente había como una licorera, y pasaba uno de estar que rezando, y luego que para la licorera tomarse algún trago, y era básicamente eso, y por la noche pues se hacía uno la bendición y creía uno que con eso le cumplía a Dios. Qué belleza, mi hermano, ya uno ver desde esta posición este tipo de testimonios, porque muchas veces este mismo tipo de testimonios es lo que se escucha en el protestantismo, porque fíjate, hermano, que casi siempre el católico que se hace protestante, los testimonios que normalmente cuentan es: cuando yo era un borracho, yo le pegaba a mi mujer; cuando yo era un católico, yo era así, yo era así, y ahora sí conocí al Señor. Brisbane, ¿se puede conocer al Señor y vivirlo de una manera radical siendo católico? Claro que sí, yo realmente lo he venido tratando de hacer. Obviamente nos falta mucho porque uno entre más conoce de Dios, entre más conoce la iglesia, más se da cuenta lo mucho que le falta. Pero por lo menos se puede ser coherente entre lo que uno piensa, lo que habla, que no hay necesidad precisamente de todas esas cosas para poder ser feliz, que en Dios podemos ser feliz. Yo vivo con mi esposa y mis hijos, y de hecho alguna vez una persona me decía, venga, ¿y usted cómo hace para llevar los niños a misa todos los días? Y yo les decía, ¿cómo así? Sí, ve, yo veo que usted trae a los niños y ellos están en la misa juiciosos. Y yo les digo, es que ellos saben por qué vienen a misa. Ellos no vienen a misa porque simplemente yo les digo, ustedes tienen que ir a misa. No, ellos saben la importancia de ir a misa, lo mucho que se logra, lo feliz que nos hace. Y es como cuando les digo, vamos para el parque, yo no los tengo que obligar a ir al parque, no. Les digo, mis amores, vamos para misa. Ah, bueno, para mí vamos. Evidentemente, pues como niños se van a mover, no van a estar quietitos, pero tienen conciencia de que Jesús viene en la Eucaristía, en los sacramentos, del respeto que se tiene que tener,
del amor por la iglesia, porque alguna vez he escuchado una frase de San Agustín que dice, quien más ama a la iglesia, más posee el Espíritu Santo. Y eso realmente, o sea, es muy fácil criticar desde afuera lo que no se conoce, pero la iglesia tiene riquezas, yo creo que inestimables. O sea, uno que lleva 17 años cada vez conoce más cosas de la iglesia y uno dice, wow. Pero bueno, a veces la ignorancia es atrevida y desafortunadamente hemos creído que para cambiar de vida se requiere cambiar de iglesia. No, dentro de la misma iglesia podemos realmente conocer los tesoros que nos van a llevar a recibir la gracia de Él y poder transformar nuestras vidas y la de nuestra familia, porque sí que es impactante ver cómo uno, sobre todo como esposo y como padre, los hijos se van a impactar en la fe. Es muy común aquí dentro de nuestro pueblo antioqueño que las mamás recen, pero que cuando ven que un papá es el que lidera la parte espiritual, que es comprometido, hombre, eso se ve diferente. Uno va a las iglesias, por ejemplo, a los templos y uno ve que la mayor población son mujeres, pero van solitas, pero cuando uno ve que va el esposo, el papá, y entonces ahí viene la esposa detrás, vienen los hijos, porque evidentemente como que eso convence mucho a los hijos. Me parece muy bonita esa experiencia. Totalmente, es como bien decía San José María Escrivá de Balaguer, que hay personas que jamás en la vida van a leer una sola hoja del Evangelio, pero somos nosotros con nuestro ejemplo de vida quienes debemos ser ese Evangelio vivo para esas personas que nunca lo van a tener esa oportunidad pues como de leerlo. Y qué bueno hermano que das ahí como esa entrada al tema de la familia, porque parece que como lo decíamos ahorita, es el núcleo de la sociedad. Entonces, mi hermano, ¿qué puedes decirnos en este caso de la importancia que tiene un matrimonio católico hoy en día para la sociedad? Porque es que estamos hoy acostumbrados a que el mundo y los medios seculares nos estén llenando, hermano, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños en los colegios, tristemente ya estamos en eso, de que los estén llenando de una idea de que ya la familia tradicional no es como era antes, obviamente, y como la estamos tratando de vivir muchos, papá, mamá, hijos, sino que ya no importa, usted tenga un perro y trátelo como si fuera un hijo. Que usted, si es un niño de 7 8 años, le puedan decir que usted como se quiera identificar, entonces eso está bien, pero, no, pero nunca le dicen a los niños las consecuencias, nunca se habla de las consecuencias psicológicas, morales, sociales que conlleva todo este tipo de cosas. Isván y mi hermano, ¿cuál es la importancia hoy en día de que retomemos a la familia como realmente núcleo de sociedad y especialmente en nuestro país Colombia? Sí, mira, a ver, hace más o menos ya como 4 años tuve la oportunidad de graduarme como profesional en familia en la universidad. Y hoy se habla mucho de tipologías de familia y yo creería que es una forma más que de ordenar muchas veces nuestros propios desórdenes, es como normalizar. Entonces hoy se habla de familia multiespecie, familia homoparental, familia monoparental, y se nos olvida realmente que la familia no es una construcción social, la familia es un invento de Dios. Si fuera una construcción social, evidentemente la familia tiene que funcionar de acuerdo a lo que la sociedad dice, pero no. Si es un invento divino, hay que ir a Dios para ver cómo debe funcionar la familia. Si yo invento cualquier artículo, pues yo que lo inventé sé cómo debe funcionar, no quien lo utiliza. Por eso cada herramienta, cada electrodoméstico trae un manual de instrucciones. Pero se nos ha olvidado que nosotros tenemos un manual. Y realmente dentro de la misma universidad también me vine a dar cuenta que la familia es la bisagra que conecta al individuo con la sociedad. Si uno le quita las bisagras a una puerta, la puerta se cae. Si le quitamos hoy la familia al individuo, como le decía por allá Monseñor Munilla, que una de las grandes problemáticas de la sociedad es la falta de vínculo, de vincularnos. Y la familia es donde aprendemos a vincularnos. Pero ¿cuál es el primer modelo? Mucha gente cree que la base de la familia son los hijos y yo digo no. La base de la familia es el esposo y la esposa, el matrimonio. En la medida que los esposos se aman profundamente, los hijos aprenden a amar más fácil. De nada me sirve a mí amar mucho a mis hijos si ellos no ven que yo amo a la mamá. Es más educativo para ellos ver cómo yo amo a la mamá, la abrazo, le doy un beso. Ellos aprenden a amar. Pero muchas veces hay discursos respetados, pues por supuesto, que dicen, no, es que para usted ser excelente papá o excelente mamá no tiene que estar al lado de su esposo y su esposa. Y yo les digo, eso es falso.
porque todo niño siempre va a querer que papá y mamá estén unidos. Entonces, para ser excelente papá y excelente mamá, primero hay que ser excelente esposo y esposa, que eso realmente es lo que más los construye a ellos. Pero hoy nos quieren normalizar todo. Incluso recuerdo aquí una anécdota de un joven, nunca se me va a olvidar. Alguna vez atendí a un joven de 14 años en mi consultorio, a él lo llevaron obligado, su papá entonces se sentó ahí como en la espalda y me decía, ¿sabe qué, Cucho? Espácheme rápido que estoy de afán. Y entonces yo le dije, claro, respóndame una pregunta. Y me dijo, ¿cuál? ¿Cómo ha sido tu vida? Mío, mi vida, normal. Y entonces esa palabra normal yo creo que está pues precisamente yéndonos mucho daño porque hemos normalizado un poco de situaciones que no son normales. Es más, si uno llega a la casa, no sé si te ha pasado a ti, William, que uno llega a la casa y le dice a la esposa, mi amor, ¿cómo está? Y si ella le respondió a uno normal es porque la cosa está mal, no está normal, ¿cierto? Entonces este joven estaba ahí y entonces le dije, bueno, ¿y cómo es una vida normal? Y me dijo, vea, ese man que me trajo ahí es que mi papá, él me abandonó cuando yo estaba pequeño. Ahora apareció y es que porque tengo problemas con la marihuana, ni que la marihuana fuera un problema, ¿cierto que no? Y yo le dije, yo no sé, sígame contando. Entonces llega y me dice, él me dejó con mi mamá. Cuando estábamos mi mamá y yo viviendo solos, mi mamá se metió con otro hombre. Pero estando viviendo con ese hombre, mi mamá se metió con otro. Y a mí me dejó con este. Y este, en vez de quedarse conmigo, él se fue con otra mujer y me dejó con los papás de él. Lo que le entendí, para resumir, se quedó como con los abuelastros, algo así. Entonces, después de que me cuente esa historia, le digo yo, bueno, ¿y cómo ha sido tu vida? Y me responde él, normal. Yo, normal. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se me ocurre sacar una hoja en blanco y le dije, hazme un favor, dibújame una familia. Y el joven, bueno, afortunadamente todavía no está ideologizado, entonces me dibuja un hombre, una mujer y tres niños. Entonces yo miro el dibujo, lo más de bonito, y le digo, bueno, hermano, ¿qué es normal? ¿Lo que usted vivió o lo que me dibujó acá? Y el pelado llega y mira el dibujo y dice, uy, Cucho, cierto que la vida mía se ha sido como anormal. Y entendió que la marihuana no era normal y que todas esas cosas que él pensaba. Entonces muchas veces es el desconocimiento, es la ignorancia, pero el matrimonio es la base de una familia. Hombre, desafortunadamente hay papás o esposos que ya han equivocado, claro, pero hay que tratar de reconstruir los vínculos, sanar los corazones. Recuerdo una señora como de 40 años, oiga, una señora de 40 años llorando porque sus papás después de 60 años de casados se iban a separar. Y si uno dice, si una señora de 40 años llora, ¿qué sentirá un niño? Lo que pasa es que el niño no es capaz de exteriorizarlo quizás como los adultos, pero es un dolor. Incluso la fe, leía por ahí, que la fe de un niño se va a ver afectada en relación a Dios cuando papá y mamá se separan, porque él tiene la fe puesta en sus papás. Y si ellos le fallan, van a decir, Dios no existe. Es tan cierto eso que vos acabas de decir, hombre, Brisbane, y que yo mismo lo utilizaba como argumento cuando era ateo. Porque yo decía, si se supone que Dios en la vida de los seres humanos se refleja en la relación con nuestros padres y nuestros padres nos han fallado, ¿qué podemos esperar de Dios? Y eso que ese tipo de cosas les decía ya no siendo tan ateo, sino más bien como creyendo que igual sí existía Dios, pero más bien teniendo una concepción de Dios es malo. Entonces uno lo que hace ya en ese tipo de anticatolicismo es buscar razones para ver a Dios malo y no tener que obviamente obedecerle a Dios, porque ahí de fondo, ¿qué es lo que siempre va a haber? Un sentido de rebeldía y de no obedecer. Entonces, cuando eso no se aprende desde la casa, desde los valores que los papás a uno le puedan obviamente fundamentar, obviamente se va a crecer con unas ideologías y unas concepciones de Dios, de la sociedad, de la autoridad, de todo de una manera muy diferente a lo que en realidad tendría que ser, incluso en el estudio, en el trabajo, va a ser una persona que va a tener obviamente inconvenientes con la autoridad, si desde niño obviamente no le instruyeron en esto. Bien, bien, mi hermano, Brisbane. Oye, y Entonces, de hecho, qué sí, pena que hago un aporte ahí. Incluso yo creo que, a ver, el demonio fue capaz de leer ese vacío, es decir, a ver, la palabra de Dios dice que las puertas del infierno jamás van a prevalecer sobre la iglesia, ello está requete comprobado, pero él entendió cómo darle duro a la iglesia era desde la familia, porque él sabe que ya los matrimonios a que se divorcien, la fe de los nuevos integrantes de la iglesia se va a dañar y van a aparecer los ateos. Entonces, claro, terminamos culpando a Dios
de nuestros actos de desobediencia, obviamente de nuestras irresponsabilidades. No, yo le digo a todos los niños, jóvenes o adolescentes que de pronto nos escuchen, es no, venga, Dios no tiene la culpa de eso. Yo también viví parte de eso, aunque no llegue al ateísmo. Yo sí decía, pero si Dios es tan bueno, ¿cómo permitió que mi papá me abandonara? Porque a mí me abandonó mi papá desde el vientre de mi madre, y yo realmente inclusive me costó mucho entender que Dios era padre, hasta que no sané mi corazón, pero resulta que después me di cuenta que la responsabilidad no era de Dios, no, que era desafortunadamente de un ser humano que no quiso obedecerle a Dios y que evidentemente dañó ese plan. Pero bueno, lo bonito es que Dios tiene plan A, B, C, D, Z, A1, A2, y siempre nos va a ayudar a rescatar eso. Entonces hay que luchar porque la mejor manera de precisamente la iglesia seguir adelante es que la familia, los matrimonios logren obedecerle a Dios. Así es, mi hermano, es que fíjate que el mismo Jesucristo ya estaba pensando en eso desde las mismas palabras en el Evangelio. Mira que él decía, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, y así el mundo entenderá que tú me has enviado. Y si lo que estamos haciendo es dividir a las familias, no buscando esa unidad, o sea, es que la primera unidad que se tiene que buscar es en la familia, que es la primera iglesia. Entonces, si no estamos buscando esa unidad dentro de la misma familia, pues ¿cómo el mundo se va a dar cuenta quién es Cristo y quién es el Señor? Si estamos desuniendo el núcleo de la sociedad, que es la familia. Impresionante, muy, muy Claro que fuerte sí. eso. Mi hermano, entonces, bien, católico, primero fuiste entonces ese católico tradicionalista, pero que se metió en las cosas perversas del mundo, conociste obviamente al Señor, pero ¿cómo fue eso? Porque es que, hermano, usted nos está contando de que obviamente un empleador le dio la oportunidad de ir a un retiro, ¿cierto? Esa fue la experiencia. Sí, listo, fuiste al retiro, mi hermano. Ya te dijeron, sí, Dios es muy bonito, Dios es amor y Biribani. Ay, sí, yo les creo. Y entonces ya llegó convertido. ¿Así fue, hermano? ¿O cómo es la cosa ahí? ¿Cómo una persona que estaba arraigado en ese mundo va a una experiencia espiritual, a un retiro católico y regresa convertido en una persona que quiere, obviamente, una vida diferente, que quiere vivir su fe radicalmente, que en este momento es un padre de familia, líder, cabeza de hogar, con hijos, con su esposa y con un matrimonio misionero, y que hoy en día quiere también brindarle esa misma alegría y esa misma sabiduría que pronto ya el Señor ha puesto en tu corazón y en tu cerebro para brindárselo a otras personas, incluso desde un cargo público en la política? ¿Cómo fue eso, mi hermano? Es una historia muy bonita porque realmente primero es el fruto de la oración de muchas personas, sobre todo hasta de mi esposa, porque alguna vez mi esposa me contaba que con la mamá decidieron colocarse a rezar por el futuro esposo de ella, que no saben quién iba a ser. Imagínate, desde pequeña ya estaba orando por el esposo y yo era un desconvertido, imagínate. Las oraciones de mi mamá ante todo, mi mamá, una mujer que de pronto no tiene mucho conocimiento de la palabra y todo, pero esas fees arraigadas fuertemente, esas fees que mueven montañas. Mi mamá, yo cuando me perdía en las drogas y en el alcohol, llegaba el otro día a mi casa, a los 2 días, siempre la encontraba de rodillas rezando el rosario. Muchas veces le encontré carticas dirigidas al niño Dios pidiéndole la conversión de este hombre, más o menos como una Santa Mónica. Lo que pasa es que fue más rápido porque simplemente fueron como 7 añitos. Entonces, la hija de mi jefe en ese entonces era una misionera, es misionera todavía. Todos los días iba al almacén donde yo trabajaba y me decía, Brisbane, ¿usted cuándo va a ir a retiro? Yo ni yo caer por allá, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Me decía, pero vea, usted que consume alcohol, usted por ahí me han dicho que como que consume sustancias, tiene una vida muy desordenada. Y pues yo no le hago daño a nadie. Alguna vez me dio por preguntarle, venga, ¿y cuánto vale puede ese retiro? Y me dijo, en ese entonces valía como 100.000 pesos apenas. Y yo le dije, no, yo eso me los gasto en guaro, eso es mucha plata. Esa gente ya se enriquece con los retiros porque me gusta mucho la matemática. Y yo inmediatamente hice la multiplicación y yo, no, 100 personas a 100.000, no, eso es un negocio. Ella me dijo, no, yo le regalo la boleta. Y yo le dije, no, pero qué pena de su papá para pedirle permiso. No, mi papá ya le dio permiso. Yo me sentí como obligado. Yo, bueno, pues no me dejaron opción. Les puse una condición, les dije, yo el retiro, pero con una condición, ¿vieron cuál? Que no le digan a nadie para dónde voy, porque me da pena que la gente supiera que yo iba para un retiro. Yo, no, qué vergüenza. Entonces, si nos preguntan qué, no diga que hoy pone una finca. No es verdad. Yo era un fin de semana puente en noviembre del 2007
Y ese fin de semana, cuando uno va a las cosas de Dios, el mundo lo ataca a uno. Entonces todo el mundo me llama, Brisbane, vamos para una finca, vamos para una finca. Y yo les decía, no, ya voy para otra. Ay, ¿por qué no nos invitas? No, ya estamos emparejados, no cabe nadie más. Les mentía yo ahí porque me da pena. Esa semana antes de irme para el retiro fue muy particular porque yo creo que fue la semana que más tomé alcohol y más consumí drogas. Era particular. Y yo decía charlando, lo estoy haciendo así porque es la última semana que voy a volver a beber. Pero por dentro decía, yo voy allá y vuelvo y me pongo a beber. Bueno, llegó el día del retiro. Aquella chica me llevó allá a la sede, ella no se fue hasta que el bus no arrancara porque ella decía que si se iba yo me bajaba y era muy probable que me bajara del bus. Entonces ya me monté en el bus y como un joven rebelde, tenía como 23 añitos, me coloqué una chompa en la cabeza y me senté en la última silla del bus, así como todo rebelde. Pero adelante habían dos niñas sentadas en una banca y una de ellas dijo que llevaba como media de ron. Y yo, ¿cómo? Esta lleva ron para guardar, entonces me quité la chompa, bueno, esto le puso como bueno. Otra dijo que había es que piscina ya en esa finca. Yo solo sé cuando llegué a la finca en Guarne, ya hace mucho frío, yo dije, piscina aquí, yo no creo que haya. Y bueno, el roncito de pronto va a servir. Pero se paró un joven al frente también de 23 años, un ingeniero químico, y dijo, venimos a un retiro espiritual, no a una convivencia. Y lo primero que hice fue mirar a aquellas chicas y resulta que los papás de ellas como que los han llevado con mentiras. Y nos engañaron. A mí por lo menos me han dicho la verdad. Y yo recuerdo algo y es que yo dije, bueno, Diosito, usted me trajo aquí, por algo me trajo. Muéstreme a ver qué tengo que hacer. Yo en mi vida había llorado y reído tanto como en esa experiencia espiritual. Yo lloré, me reí y hubieron dos cosas. Una es que para ese momento de mi vida yo había intentado varias veces dejar el alcohol y las drogas y la promiscuidad por mis propios medios, por fuerzas humanas, pero desafortunadamente lo lograba hacer 1 o 2 meses y al tercero recaía peor. Entonces empecé a escuchar muchas voces de amigos que decían, Vargas, vaca ladrona no olvida el portillo, el que es no deja de ser, árbol que nace torcido no hay quien lo enderece. Recuerdo incluso cuando me veía al retiro mi mamá decía, mijito, pues vaya por allá a ver, pero es que la cosa está muy difícil. De hecho, hay una actividad después del retiro que es el recibimiento y mi mamá no fue a recibirme porque mi mamá decía, no, yo quiero ir por hacer el ridículo para que él venga a pedirme perdón, pero a los 8 días vuelve y haga lo mismo, porque yo cada 8 días le cantaba una canción que se llama Por el amor a mi madre, Antonio Aguilar, pero cada 8 días hacía lo mismo, entonces no cambiaba, mi mamá ya ha perdido como cierta manera la fe, pero en ese retiro escuché unas palabras que nunca se me van a olvidar y las palabras decían lo siguiente, era Brisbane, Dios cree en ti. Yo inclusive me sacudí la cabeza y yo decía, no, eso no es para mí, no, pues si nadie cree en mí, Dios cómo se iba a creer. Y la repitieron 3 veces, yo la escuché 3 veces. A la tercera vez yo recuerdo que yo hice la cabeza y yo dije, este tipo es muy arriesgado, cuando nadie cree en mí, él sí cree en mí. Entonces yo dije, bueno, señor, aquí estoy para lo que usted me diga. Y hermano, eso fue una locura, yo nunca, allá sané mi corazón, perdoné a mi papá porque yo llevaba 23 años odiando a mi papá por el abandono. De hecho, cuando me decían que Dios era papá, yo no lo entendía. Mi conversión se dio, fue gracias a la Virgencita. Soy consagrado hace 16 años. Cuando me dijeron que Jesús tenía una mamá, hermano, eso a mí sí me caló porque como mi mamá ha sido como una María, sacrificada, negada, yo creo que ahí sí me hablaron en el idioma que yo entendía. Y luego María me llevó a entender que Dios también era papá. Y hoy yo digo, a mí me preguntan, Vivane, ¿quién es Dios para usted? Yo, es mi papito. Él siempre ha querido ser mi papá. De hecho, me mostró cómo toda la vida estuvo cuidándome, protegiéndome, cómo él quiso ser mi papá directamente, cómo lo sigue siendo hoy y cómo uno, cuando realmente permite que yo sea el papá, la vida cambia totalmente. Porque yo digo, si mi hijo que tiene un papá imperfecto como lo soy yo, confía plenamente, dígame uno que tiene un papá que es perfecto, Dios, ¿cómo no va a confiar? Y yo creo que lo grande no es que uno confíe en Dios, lo grande es que Dios sigue confiando en nosotros, sigue creyendo en nosotros. Entonces, ahí sigue ese clic, vine del retiro, gracias a Dios jamás me he vuelto digamos que a licorar, a emborrachar, a drogar. Fue un milagro, a mí me dicen cómo lo hizo, yo digo simplemente le dije sí a Dios, comencé una vida sacramental, comunión frecuente, rosario todos los días, y hermano, y aquí estamos hasta el día de hoy, mantenemos en pie, pero como dice Pablo, el que esté de pie, cuidado no se caiga, todos los días vigilante, vigilante hermano.
Amén, totalmente mi hermano. Así es, esa antropología cristiana donde Dios obviamente es el creador de todo y uno darse cuenta de este vasto universo tan impresionante creado por amor a nosotros, que somos una cosita chiquita en todo este vasto universo, pero que Él nos creó todo esto para que nosotros pudiéramos estar vivos. Es muy impresionante. Y antes, como vos decís, y con todo y eso Él sigue creyendo en nosotros. Antes uno es muy, muy injusto precisamente con el amor de Dios. Pero yo creo que en ese mismo orden de ideas, mi hermano, es como uno tratar de poner de lo poquito que uno tiene al servicio del Señor. Y creo que es lo que vos estás en este momento haciendo y creo que es una labor y una decisión hermosa. Pero yo creo que la gente quiere saber también precisamente qué te llevó a tomar la decisión en la que te tiene el Señor el día de hoy. Y es, mi hermano, al Consejo de Medellín. Entrarse a la política, siendo papá, católico, misionero. Mani, ¿por qué la política, hermano? Y en un momento en el que la sociedad está tan complicada y que obviamente puede ser tan difícil llegar, dado obviamente la disparidad de ideologías que se están viendo en este momento de la sociedad. ¿Qué te motivó a eso, mi hermano? Contanos. Yo lo primero que tendría que responder es que es una misión que Dios me ha llamado. Dios me hizo un llamado como me lo ha hecho muchas veces. Mi hijo una vez me preguntaba, papá, cuando usted era pequeño, ¿qué quería hacer cuando fuera grande? Y yo le dije, mi amor, yo quise ser cura, ingeniero civil o futbolista. Y me dijo, papá, ¿y por qué no lograste ninguna? Y yo, porque una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que Dios quiere. Yo considero que uno siempre tiene que tener proyección, pero siempre entender que en esa proyección Dios puede actuar y hay que estar abiertos a su voluntad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando salí a estudiar, terminé estudiando, trabajando en el comercio, en el sector del hueco aquí en Medellín. Yo no lo tenía nunca proyectado. Y trabajando en el comercio, después de haber conocido al Señor, mucha gente me llamaba a pedirme consejerías, venga, usted que ya conoció al Señor, usted que salió de ahí, cómo nos puede ayudar. Y bueno, y así como alguna vez que ya trabajé para el mundo, el demonio de la carne, hasta los 23 años, yo prometí, le dije, Señor, mire, si alguna vez trabajé para el mundo, yo te prometo que quiero trabajar de ahora en adelante para ti. Si alguna vez lleva almas a perderse, hoy quiero llevar almas a que se rescaten. Y era mucho la necesidad de las almas porque lo llamaban a uno, pero tristemente el trabajo a uno no se lo permitía ayudar a las personas. Yo tenía que ir, venga, es que estoy trabajando de pronto en la noche. Y recuerdo que en medio de mucho trabajo en el comercio, hice un acto de fe y fue que me salí del almacén, miré al cielo y dije, ah, Señor, va, yo no quiero plata, yo no quiero nada de eso, yo solamente quiero tener tiempo para servirle a usted, para compartir con mi familia y evidentemente para trabajar, pero para cubrir nuestras necesidades básicas. Diga pues, William, no fue sino decir eso para que a los 15 días más o menos el Señor me estuviera sacando del comercio y me llevó a trabajar a una clínica de familia en Girardota. Yo, un bachiller que había hecho algunos diplomados de pronto de familia dentro de la misma comunidad, que había conocido pues de cómo la familia funcionaba desde Dios, y empecé a traer un proyecto de clínica de familia en Girardota, con apoyo pues ahí de algunas personas. Luego vine aquí nuevamente a Medellín, montamos nuevamente el proyecto también acá, luego me independicé hace 7 años trabajando en el consultorio. Yo nunca me vi estudiando desarrollo familiar, pero Dios me fue preparando porque yo decía, hombre, qué rico esa experiencia de familia poder ayudar a muchas personas que la tengan. O sea, no solamente porque cuando uno conoce de Dios, si usted lo conoció de verdad, usted no es capaz de quedarse con eso, tiene que dárselo a los demás. Eso lo quema no tanto por dentro, que usted dice, venga, hay que desahogar el corazón. Lo mismo pasa, si Dios me permite a mí vivir una experiencia bonita de amor y de familia, yo no quiero vivir solamente eso, yo quiero que muchos vivan eso. Y fui algo de lo que carecí cuando era niño, porque mi papá me abandonó, entonces me tocó criarme con mi mamá. Pero no por eso yo no pude cambiar una historia. Entonces ya trabajando desde el escenario privado, pues yo creo que Dios me venía como preparando para esto, porque hoy precisamente en la sociedad hay unas grandes dificultades en el tema de la familia, de valores, de principios, y me hicieron un llamado precisamente Dios a través de unas personas me dijo, y necesitamos ayudar a la sociedad, necesitamos entrar en el escenario público, llevar ese conocimiento que tienes de la familia, decir que sí se puede vivir en familia, con principios, con valores. Y recuerdo que en la universidad escuché una frase de ese Martin Luther King, él decía que a él no le preocupaba la bulla de los malos,
sino que le preocupaba la indiferencia de los buenos. Y yo creo que uno de los grandes pecados que vivimos hoy en la humanidad es la indiferencia. No podemos ser indiferentes. Si somos verdaderos cristianos, tenemos que impactar en lo social. O sea, el cristiano no está llamado a esconderse en la casa o la cama, como cree mucha gente. No, pues entonces conozco a Dios y simplemente me meto en la habitación a rezar con la vela que nadie me vea. Sí, sí, claro, el Evangelio dice que cuando vayamos a orar, a ayunar, a hacer la caridad, que nadie nos vea. Pero eso es para que nosotros tengamos la capacidad de salir afuera a ayudar a tantas personas. Es imposible no impactar. Pues el mismo Jesús, digo yo, perdió la vida por meterse en el escenario público. O sea, Jesús participó de lo político, porque es que la política es el bien común, sino que como nosotros no nos han enseñado eso, no nos han educado. Para mí el primero, yo ni siquiera, yo vengo a tener ideas ahorita que estoy formándome, estudiando, y yo digo, desafortunadamente, nosotros no hemos tenido ejercicio de política, sino más bien de politiquería. Entonces, si podemos llevar realmente ideas buenas, no solamente como ideas, sino como testimonio de que las vivimos, de que somos coherentes o tratamos de serlo entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, porque no aceptar una misión que Dios nos llama precisamente para hacer un bien mayor, porque es un bien mayor. O sea, decía el Papa Francisco que la política es una de las formas más grandes de ejercer la caridad, La iglesia hace rato lo viene gritando. Lo que pasa es que los laicos a veces no lo hemos comprendido, por lo que decía desde el principio, porque no, que es que religión y política no la van. Pero yo ahorita que estoy metiéndome en el tema, según Aristóteles, creo, la política es el arte del bien común, la ciencia del bien común. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué es la fe? Hombre, que todos podamos vivir comunitariamente bien. Basta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para entender que ellos pensaban en vivir todos en comunidad. Así que lo que no la van son la politiquería y las religiones, así no la van. Pero la política y la religión cada vez me convenzo de que la van. Simplemente hay que ejercerla precisamente con autoridad, es decir, con coherencia. Que mientras estabas diciendo eso, mi hermano, estaba precisamente recordando un video que estuve viendo preciso ayer con mi esposita y era sobre la historia del calendario. Pues datos curiosos que uno muchas veces no sabe. Resulta que por allá en 1582, al calendario en octubre le faltan 10 días. Se salta desde octubre 4 hasta octubre 15. Y uno dice, ay, ¿cómo así? Si es verdad. Y uno va y busca, y ay, ve, si es verdad, ¿cómo así que faltan 10 días? ¿Dónde quedan los 10 días? Y uno va y busca, y resulta que fue la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, un concilio que cualquiera que lo vea se va a dar cuenta que, haga de cuenta, es una plenaria política. Haga de cuenta que es una plenaria política. Y resulta que en ese Concilio de Trento fue el Papa el que determinó eso, porque le faltaban unos días por unas horas acumuladas. O sea, hay que ver el video para uno poderlo pues entender de manera gráfica, como para no extenderme pues, así como con la anécdota. ¿Sabías que en 1582 desaparecieron 10 días del calendario? Y es que el 4 de octubre de 1582, los habitantes de Italia, Francia, España y Portugal se fueron a dormir para despertarse 10 días después, exactamente el 15 de octubre. No se trató de ninguna enfermedad o un fenómeno paranormal, sino que simplemente fue un procedimiento administrativo, un cambio de calendario. Y es que en el año 46 a.C., Julio César terminó con el calendario lunar e instituyó el uso del calendario juliano, el cual se basaba en el egipcio, por lo que se establecía la duración del año en 365 días con 6 horas, por lo que cada año se atrasaba 11 minutos con 15 segundos. En aquel momento, el error no tuvo ninguna importancia, es más, ni siquiera tuvo mayor sorpresa, porque ya desde el siglo IV se sabía que el calendario juliano no era del todo exacto, y en el siglo XIII los astrónomos del rey Alfonso el Sabio de Castilla habían recogido en las llamadas tablas alfonsíes un cómputo casi exacto del desfase, que fijaron en 10 minutos y 44 segundos por año. A pesar de esto, no se habían tomado medidas al respecto. La razón, aparte de que el desfase era mínimo, era el calendario importante en Europa cristiana, no era el civil sino el litúrgico, y durante siglos no afectó a las fechas señaladas. Solo empezó a ser visto como un problema cuando el error acumulado afectó a las fechas de Pascua. Fue por ello que el Papa Gregorio XIII decidió crear la Comisión del Calendario para implantar las correcciones necesarias, las cuales fueron aprobadas en septiembre de 1580. Sin embargo, su aplicación se retrasó hasta octubre de 1582, donde se suprimieron los días comprendidos entre el 4 y 15 de octubre. Pero el hecho es que hay que fijarnos que incluso de manera política,
la religión ha servido para hacer y tener cambios fundamentales que hasta cualquier ateo los vive, porque es el mismo calendario que definió la Iglesia Católica en ese Concilio de Trento, el que utilizan los mismos ateos, ¿ya? Un ateo, por ejemplo, celebra su cumpleaños después de Cristo. Listo. Entonces, si él está celebrando su cumpleaños en este año, es porque está de acuerdo con el calendario después de Cristo. Por tanto, ya está aceptando de alguna manera a Cristo, por más ateo que sea. Entonces, incluso la misma religión y dentro de la política, en esa unión, ha hecho que muchas cosas se acepten en la sociedad, pero la gente muchas veces no se da cuenta de desde dónde es que vienen. Y tenemos es que precisamente volver a eso, a hacer la voz de la iglesia dentro de las curules políticas. Yo cuando estaba en el mundo, nosotros teníamos una concepción y era que el gusano tenía que meterse dentro de la manzana, porque el gusano no se come la manzana desde afuera, el gusano se come la manzana desde adentro. Entonces nosotros éramos de los que decíamos que el ir, por ejemplo, a Barranquilla, pues a la calle Barranquilla y en la Universidad de Antioquia, tirarle piedras al ESMAD y todo eso, que eso no sirve. Nosotros éramos de los que decíamos, eso no sirve porque usted le está pegando a alguien, a otro asalariado más. Usted tiene que meterse adentro, en la silla, donde están la gente tomando decisiones. Y creo que aunque muchos escucharon esa voz y hoy en día están ahí sentados tomando malas decisiones, también nosotros como creyentes cristianos católicos tenemos que ponernos la camiseta también y estar allá como lo que vas a estar haciendo vos, mi hermano, para poder empezar a incidir en lo que son las decisiones que afectan a quién, a la sociedad. Y como lo decíamos desde el principio, si la familia es el núcleo de la sociedad, quien más se ve afectada con las malas decisiones son nuestras familias. Entonces hay que empezar entonces como papás, hombres de familia, misioneros, católicos, empezar también a incidir en lo que son este tipo de noticias. ¿Qué piensas de eso, mi hermano? No, ve, eso que acabas de narrar que lo hacían ustedes, de lo de la papa a los carros del ESMA, y básicamente lo que nosotros como creyentes también llegamos a pensar, hombre, ¿de qué nos sirve marchar por la vida, decir no al aborto en las calles, sacar a un gentío afuera, si no estamos allá donde se toman las decisiones? O sea, lo mismo nos pasa, es decir, por ejemplo, ¿quiénes definen las leyes hoy frente a los hijos? Muchas veces gente que ni siquiera tiene hijos. Yo recuerdo alguna vez una cátedra de familia donde alguien hablaba sobre educar los hijos y nos hizo una exposición magistral. Yo quedé asustado y yo dije, wow, qué eso tan perfecto. Pero por allá me entró una duda, yo levanté la mano y le pregunté a la persona, ¿usted tiene hijos? Y me dijo, no, pero trabajo con niños. Yo le digo, lo que pasa es una cosa es trabajar con niños y otra cosa es tener hijos. Yo también he trabajado con niños, pero uno de los niños que trabaja se desconecta. Pero uno de los hijos, si los ama verdaderamente, nunca se desconecta, nunca. Entonces necesitamos precisamente no solamente tener conocimientos teóricos que son muy importantes, sino también en la práctica realmente, que estamos ahí en el día a día, realmente qué es lo que necesitamos defender en nuestro país. Ahorita hablabas, por ejemplo, de lo, lo que hace la religión. Miren, ayer tuve la oportunidad de estar aquí en una comuna bastante arriba, un barrio popular, de Manrique para arriba, creo que es la banda arriba, donde no llega el Estado, ya no llega el Estado, evidentemente porque son lugares pues de invasión y todo, mucha pobreza allá. Yo vine consternado, yo decía, ¿cómo es posible que una ciudad como Medellín haya tanta pobreza, tanta desigualdad? Es que la ciudad más importante de Latinoamérica, la ciudad de innovación. Pero ¿sabes qué es lo que me encontré? Que allá en la última punta, allá donde nadie más llega, había un sacerdote. Había un sacerdote dándole de comer a las familias, había un sacerdote ejerciendo la caridad, era un monje con su hábito benedictino. Y yo decía, y el Estado no llega allá porque como allá no pagan impuestos, entonces en esos lugares no pueden invertir. Pero la iglesia sí llega. O sea, la caridad que ejerce la iglesia, nosotros no alcanzamos ni siquiera a verla, no alcanzamos. Entonces, hombre, primero, darle gracias a la iglesia por todo lo que hace, por lo que nosotros no podemos hacerlo, ¿cierto? Y segundo es que sería para mí hoy un pecado de omisión no participar de algo que necesitamos realmente ejercer, porque queremos realmente que Dios esté en todos los lugares. Nosotros nos quedamos de por qué el mundo está como está, pero es que hemos venido sacando a Dios de todas partes. Y los que somos creyentes nos hemos dejado meter ese gol. Nos hemos dejado meter ese gol. Yo creo que no, miren, alguna vez escuchaba una anécdota aquí en un hospital reconocido, donde una persona que no era católica entró a la habitación del hospital y creo que encontró un crucifijo en la pared.
y lo primero que dijo fue, quíteme ese muñeco de ahí porque yo no quiero que mi hijo cuando nazca vea ese muñeco. Es una historia bastante triste, a mí me conmueve porque cuenta la anécdota que el niño le nació ciego, el bebé que le nació ciego. Y uno dice, hoy por quitar a Dios de todas partes nos estamos quedando ciegos. Y al quedarnos ciegos no podemos ver realmente la luz, la verdad. Porque el ser humano pensó que sin Dios era capaz de ser bueno. Y yo soy de los que afirmo, un ser humano sin Dios es egoísmo y destrucción. Aquí vemos precisamente eso. La política no es para ser egoístas, la política no es para pensar en el bien particular, la política no es como yo me hago rico, no. La política es cómo sirvo a los demás, cómo hacemos que los recursos que son del pueblo, porque no son sino del pueblo, es que el Estado por sí mismo no tiene dinero. El dinero parte de lo que nosotros pagamos como impuestos. Pero el vendernos la idea de ser apolíticos nos ha llevado a cogerle fobia a la política. Y creo que ese ha sido el gran gol que nos metieron los politiqueros. Porque si nosotros le cogemos fobia a la política y no estamos ahí, se cumple eso que mi mamá me decía, mijo, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces necesitamos unirnos y decir, venga, hay que hacer veeduría a todo, hay que mirar dónde están los recursos. Pero ¿cómo lo hacemos? Como teniendo gente buena allá. Yo lo primero es que le pido a Dios que me dé fortaleza, sabiduría para mantenerme en la verdad, siendo fiel, porque hay que ser fiel todos los días. Y a todo el mundo que se ha dado cuenta le digo, ore mucho por mí. Santo Tomás de Aquino tiene una frase que a mí me impactó leyendo y es, el poder no es malo. El poder lo que hace es colocar en evidencia lo que hay en el corazón del ser humano. Entonces, aquí, pues vamos a medir qué tenemos en el corazón. Vamos a medir, y lo que esperamos es tener un corazón sano para precisamente pensar en el bien común. Amén, mi hermano, que desea y contás obviamente con la oración de mi familia y sé que de muchas de las personas que también en este momento están viendo esta transmisión y muchos de los que van a ver también esto más adelante, que de antemano les pedimos obviamente que le den like a este video y que especialmente lo compartan, porque así, ¿qué es lo que hace? El algoritmo de YouTube le va a decir a otras personas, vea, este video es bueno, es interesante y es importante, entonces también esto es evangelizar, compartir también es evangelizar. Si ustedes nos ayudan con ese like y compartiéndolo, otras personas también se van a dar cuenta de esta información tan importante de la que se está hablando el día de hoy, porque es que nos afecta a todos, nos afecta como familia, nos afecta como creyentes, porque obviamente hablábamos ahorita del tema de los clichés y de las frasecitas de cajón. Entonces hay mucha gente que precisamente dice que el creyente o la persona de fe no se puede meter en política. También nos dejamos meter ese gol. Y por eso entonces, ¿de qué están llenas las sillas en el Senado, en el Consejo, en el Congreso, en muchas partes? ¿De qué está lleno? De muchas gentes que no tienen obviamente una fe de convicción, una fe bien cimentada. Mi amigo Hugo Delgado, precisamente del canal Osana in Excelsis, creo que fue antier, estaba haciendo precisamente un video sobre cuando sacaron al general de la policía. ¿Por qué? Por sus convicciones católicas. Y lo sacaron fue por eso. Un gobierno de izquierda sacó al general de la policía por tener una convicción completa desde su fe católica. Entonces no podemos permitir eso, porque es que las personas de fe también somos ciudadanos y somos ciudadanos que podemos decidir. Y si tenemos voz y voto, para tener una decisión adentro, pues tenemos que ejercer ese derecho que tenemos todos. Y en ese orden de ideas, hay muchas personas que no votan precisamente al consejo, a la asamblea y a ese tipo de política porque no saben y no conocen. Entonces, Bisbal y mi hermano, yo creo que esa es la oportunidad precisamente para explicarle a la persona de a pie, humilde, que quisiera también obviamente hacer algo por la sociedad y que lo puede hacer con un buen voto. Mi hermano, ¿qué es el consejo? ¿Por qué votar por un concejal? No basta con votar solamente por un presidente o un alcalde. ¿Qué es lo que hace un concejal sentado en esa silla, hermano? ¿Se van a dormir? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es el tipo de trabajo que hace un concejal, hermano, cuando ya ha llegado a ese punto? Sí, mira, tienes mucha razón. De hecho, hay 5 votos que son a la gobernación, a la asamblea, a la alcaldía, a los consejos y en algunos municipios a los ediles.
cada uno de ellos cumple una función de mucha y suma importancia. Por ejemplo, ¿quién le hace control político al presidente? Hombre, el Congreso. Por eso votamos por los congresistas, para que estén ahí regulando todo lo que el presidente quiera hacer. Porque aunque él es el presidente, él no puede hacer lo que quiera, no. Debe pasar precisamente por un órgano que le hace control, que revisa sus proyectos, que los aprueba, que no los aprueba. Esa misma función es la que ejercen tanto en la Asamblea como en los consejos. Son órganos de control político. O sea, es decir, está el gobernador y quien hace control político al gobernador son los diputados. Es decir, votar a la Asamblea por buenos diputados nos permite que ellos estén ahí revisando qué es lo que va a hacer el alcalde, cómo administrar los recursos, que el dinero que llegue realmente se invierta en proyectos que hacen un bien común, que las obras que se inician se ejecuten. Entonces, los diputados le hacen control político al gobernador. Los concejales, el consejo le hace control político al alcalde. Entonces, mire que hace poco yo mira las noticias aquí y decían que el consejo este año, como nunca en Medellín, creo que ha tenido el porcentaje más bajo de favorabilidad. Está como al 40%, porque se supone que el pueblo considera que no ha hecho un buen control político. Pero bueno, entonces básicamente es hacer control político, generar algunos proyectos de acuerdo, también llevar ideas para que hayan unos proyectos de acuerdo, pero velar para que los recursos evidentemente se administren bien, que el dinero que se baja desde lo nacional a lo departamental, pues evidentemente llega a lo municipal. Venga, miremos si se invirtió en los colegios, si se invirtió en esto del buen comienzo, en las cosas de infraestructura, y hacer propuestas, proyectos de acuerdo, que obviamente siempre nos beneficien a todos, que no busque el beneficio particular, porque lo importante es eso, realmente velar por el pueblo, porque por eso son puestos elegidos por el pueblo. Es decir, nosotros, fue el pueblo que nos eligió para que velemos por sus propios recursos. No es un puesto que a uno le da o el alcalde o el gobernador como la secretaría, no, no. Aquí realmente nosotros, más que cuidar intereses de la persona que es electa como alcalde, es del pueblo. Hombre, si el alcalde propone proyectos buenos, hombre, apoyémoslo. Hombre, no, oposición. Y argumentemos realmente por qué no. Argumentemos realmente por qué no. Porque, y aquí hay algo muy importante, y es lo que nosotros queremos como Unión Familia, transformar. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos un senador, Mauricio Giraldo, y un representante de la Cámara, Luis Miguel, y han tenido algo muy lindo, es que ellos llegaron allí sin deber ningún favor. No le den favores a nadie, entonces pueden hablar con la verdad, pueden alzar la voz, porque cuando escuchan por ahí que la gente debe favores, no puede hablar libremente. Nosotros de igual forma, sin deber favores, para poder alzar nuestra voz y decir, hombre, apoyo lo que realmente sea coherente y correcto y que vaya con nuestros principios y valores, o hago oposición a lo que no es, no por un simple capricho, sino pensando que no va realmente en consonancia con la verdad. Totalmente, me parece que es una excelente explicación para que las personas que de pronto no sabían o quizás los que sí sabían refresquen también ese hecho de para qué es que uno monta, porque somos nosotros los que votamos, los que montamos la gente a ejercer la política. Entonces muchas veces el que no vota es el que más se va a quejar, ve a esos políticos como siempre, hermano, pero usted qué criterio tiene para decir eso si usted no votó. El día que usted coge y vota por esta persona y usted ve que esta persona no hizo nada, usted tiene el derecho de decir, venga, es que yo voté por usted porque es que usted dijo que iba a hacer esto y no lo está haciendo. Entonces, a ver, es que mi voto vale. Ese es el derecho que nosotros tenemos que ejercer, hacer valer lo que nosotros hicimos. No es simplemente ir a poner una X en una hojita, no, eso tiene mucho valor. Y entendiendo esto, nuestro antiguo Papa Benedicto XVI, antes de Papa Francisco, Benedicto XVI tenía una exhortación post-sinodal llamada Sacramentum Caritatis. Y en esta, él nos da a nosotros, especialmente a los cristianos católicos, 4 puntos específicos para nosotros saber cómo ejercer el voto. Y él lo da con 4 valores no negociables. Y ojo, atención a esto, porque es que cuando dice valores no negociables, significa que usted, si usted dice, yo soy católico, pues usted obedece,
porque es que el magisterio, que es magíster, maestro, nuestra iglesia, es la que obviamente nos da a nosotros las directrices de vida más importantes. Y en este sentido, si el Papa, la cabeza en ese momento de la iglesia, estaba diciendo que hay 4 valores no negociables a la hora de un cristiano ejercer el voto, es por algo muy fundamental. ¿Y cuáles son esos 4 valores? Estará preguntando en este momento más de uno. Pues bueno, son el respeto. Si usted ve que es un candidato a lo que usted quiera, presidente, gobernador, alcalde, el consejo, lo que sea, que de entrada, de la manera que ejerce su vida pública, es con faltas de respeto hacia los demás, ya por ese lado ya es una persona que no va a hacer un buen trabajo allá, porque si lo hace antes de llegar, imagíneselo entonces cuando va a llegar, con las faltas de respeto. Entonces, primero, el respeto. Segundo, la defensa de la vida humana, desde la concepción hasta su final. Entonces hay muchas personas que dicen, no, es que yo voto por este porque es que es el mal menor. No existe un mal menor, lo dijo Benedicto XVI. Hay bienes mayores y hay que buscar el bien mayor. Por eso, cuando usted ve que hay un candidato que, ay, es que va a hacer muchas obras, pero está a favor del aborto, ya está con una de las 2 causales no negociables. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener el criterio de cristianos. Ah, pero es que entonces ningún candidato tiene las 4. Siempre hay alguno que le falta alguna o siempre hay alguno que solamente tendrá una o así. Pues bien, no sé si será el mismo pensamiento de Brisbane, pero mi pensamiento desde lo que yo veo que la iglesia a mí me dice con valores no negociables es no que no ejerza mi derecho al voto. Yo ejerzo mi derecho al voto votando, por ejemplo, en blanco. ¿Qué quiere decir el voto en blanco? Que no estoy de acuerdo con ninguna de las personas que están allí, que es muy diferente al voto nulo. Ya de pronto Brisbane enseguida nos vas de pronto a explicar la diferencia entre eso, entre el voto blanco y el voto nulo. Yo prefiero votar en blanco que votar por una persona que no representa mis valores de fe, lo que a mí la iglesia me dice. Entonces, respeto, defensa de la vida humana desde la concepción hasta el fin natural. La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Ya eso nos dice mucho, entonces ya ahí también va a tener un criterio usted que está del otro lado para saber, entonces a la hora de yo votar por un candidato, si yo estoy votando por un candidato que ejerce y representa mis valores morales y de fe, la defensa de la familia. Y cuarto, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común, lo decía Brisbane ahorita, la política es la ciencia del bien común. Entonces, si nosotros no tenemos un candidato que realmente nos ayude a mirar cómo es que es la educación libre en la fe para nuestros hijos, una educación no ideologizada y que obviamente tiendas al bien común, pues no es un candidato por el que nosotros como cristianos y católicos debemos votar. Yo meto las manos al fuego en este momento por Brisbane porque lo conozco, sé la calidad del papá que es, sé la calidad de misionero y de católico que es, y sé que cumple a cabalidad con estos 4 valores no negociables, porque sé que en su hoja de vida esos 4 valores no negociables sí me representan a mí, estando allá teniendo voz y voto para tomar decisiones políticas. Brisbane, mi hermano, algo al respecto entonces como esto que quería como expresar ahí, me desahogué. No, primero, pues, todo agradecerte, hermano, por ser capaz de afirmar eso, porque evidentemente es una gran responsabilidad que empezamos a asumir. Cuando uno escucha a alguien que dice, meto las manos en el fuego, yo digo, Diosito, dame la oportunidad de ser siempre fiel, porque eso es lo que necesitamos hoy, volver a recuperar la fe. La fe no solamente está en orden a Dios, sino en orden a los seres humanos. Si no hay fe, se pierde la esperanza, y si no hay esperanza, no hay vida, como lo vemos hoy con el aumento del suicidio, ¿cierto? Pero tienes toda la razón, es decir, el respeto es fundamental, hombre, puede que en ideas no podamos llegar a un acuerdo, pero el hecho de que no llegamos a acuerdos en ideas no quiere que tengamos que faltarnos al respeto, no, somos hermanos en Dios y en una casa los hermanos no tienen que empezar igual, pero se deben de amar, y para poder amar el respeto es fundamental. La vida, mire, la vida es un bien mayor, la vida no es un derecho solamente, porque es que ninguno de nosotros se ha dado la vida. Dios nos ha dado la vida y nos corresponde administrarla, desde la concepción hasta la muerte natural. En una sociedad que se promueve la muerte, cada vez nos vamos a morir más, porque la vida en cambio da felicidad. Entonces, la vida hay que defenderla.
Evidentemente hay momentos en los cuales nos toca momentos difíciles, perdónenme la redundancia. Por ejemplo, mi mamá quedó en embarazo a los 40 años y una mujer sola y le decían que no me tuviera. Pero ella respetó la vida y hoy dice, mío, ¿qué tal que no lo hubiera tenido usted que la pensión mía, gracias a Dios? Entonces hay momentos difíciles, claro, y hay que acompañar a esas personas que pasan por momentos difíciles en cualquier etapa de la vida, en el proceso de gestación, a la mamá, a la mujer, en cualquier edad, en fin, la vida. El tema de lo de la familia, hombre, es que hay un ataque directo a la familia, pero se nos olvida que los más perjudicados vamos a ser la misma sociedad. O sea, es algo contraproducente. Si no respetamos las leyes de Dios, la natural, como decía por ahí Chesterton, el día que el ser humano deje de ver lo sobrenatural, se va a volver antinatural. El día que el ser humano deje de ver lo sobrehumano, se vuelve antihumano. Y hoy vemos las consecuencias de eso. O sea, no puede existir sociedad sin la unión de un hombre y una mujer, que es de donde provienen las nuevas generaciones, la sociedad. Es de ahí donde nacen los nuevos ciudadanos. Una buena familia aporta ciudadanos buenos a la humanidad. Entonces hay que defender la familia, precisamente. Y el último, se me olvida, el que proponía el Papa es... El tema de la libertad de la educación de los hijos y la promoción del bien común. Claro, y de hecho eso es constitucional. La constitución de nuestro país dice que el Estado debe garantizar la educación de acuerdo a los principios de la familia. Hay que reconocer que el Estado ha velado hoy para que los niños no sean maltratados. Es cierto, porque claro, también hay que reconocer que muchas veces la familia equivocadamente a la hora de corregir podía terminar maltratando a un niño. Y hay unas leyes que hoy regulan eso y hay que realmente darles el valor y decir, hombre, ahí fuimos acertados. Pero no podemos quitar el derecho de los padres de educar a los hijos. Es que no hay otro órgano que sea capaz de regular y es la primera institución. O sea, si uno quiere que afuera haya respeto por la autoridad, debe empezar a aprenderse en la casa. Si uno quiere que hayan buenos trabajadores, uno aprende a trabajar en la casa, uno aprende a respetar en la casa. Entonces, el tema de educar, hombre, que hay que acompañar, claro, muchas veces hay que acompañar procesos, pero no por equivocarse nos pueden quitar a los padres el derecho de educar libremente a nuestros hijos en nuestros principios, como lo han querido muchas gobiernos, como se ha logrado quizá en otros países, que vemos consecuencias nefastas, pero en Colombia queremos realmente que entendamos que los hijos son de los padres y que hay que respetar esos derechos. Completamente, mi hermano. Por eso es que obviamente nuestro testimonio tiene que ser público. Nuestro testimonio sí tiene que ser público. La obra de caridad, hermano, hágala por detrás, que la mano derecha no se dé cuenta de lo que hizo la izquierda, pero su testimonio sí tiene que ser público. Y cuando obviamente se está tendiendo a ejercer un cargo público, con mayor razón, como decíamos ahorita la frase de San José María Escrivá de Balaguer, que obviamente nuestro testimonio de vida sea ese evangelio que nunca esa otra persona va a leer de pronto en su vida, que sea nuestro ejemplo de vida, y más que obviamente desde la política, como bien lo decías ahorita, Brisbane, que es la ciencia del bien común. Mi hermano, entonces, ¿qué va a hacer Brisbane como concejal de la ciudad? Ya, queremos trabajar por 4 cosas importantísimas. Lo primero es trabajar precisamente por defender la vida. Miren, hoy vemos unas cifras de suicidio demasiado altas. Según las estadísticas, creo que al año 800.000 personas se quitan la vida. Cada 40 segundos hoy alguien se quita la vida. Entonces queremos defender la vida, pero no solamente del bebé en el vientre, no de la madre, del joven, del adolescente. Hoy hay demasiados trastornos mentales para los jóvenes. La salud mental de los jóvenes está realmente afectadísima. Entonces queremos defender la vida en todas sus instancias, con algunos proyectos que se han venido desarrollando. Queremos defender la dignidad del ser humano para que haya oportunidades de trabajo, porque es que si el ser humano no tiene trabajo, evidentemente a veces no le queda otra opción que hacer cosas inadecuadas, porque es que yo me imagino la gente cuando tiene hambre, que es, si uno cuando a veces tiene hambre para llegar a la casa que sabe que tiene que comer, se desespera. ¿Cuánta gente hoy estará desesperada y termina precisamente haciendo una acción inadecuada? Trabajar, por ejemplo, para que no haya tanto habitante de calle como lo hay en esta ciudad en este momento, hacer acompañamientos psicosociales, mirar a ver cómo se invierte en estas realidades tan complejas. Hoy, por ejemplo, Medellín es de las ciudades, si no estoy mal, el epicentro de la prostitución a nivel mundial. O sea, se comercializa con la dignidad del ser humano.
Entonces hay que mirar cómo se apoya a la familia para que acompañe a sus hijos, a sus hijas y no tengan que ejercer ese tipo de trabajos. Queremos, por ejemplo, trabajar también por la fe, que haya libertad religiosa. Como lo dices ahora, ¿por qué los creyentes no podemos estar en lugares públicos? Hombre, si todo el mundo puede, ¿por qué nos están estigmatizando? ¿Qué malo le hace un cristiano a la sociedad? Yo considero que no, Jesús hizo un bien. Lo que pasa es que a veces la verdad nos duele y por eso Jesús terminó crucificado. Y algo sí tenemos en Unión Familia es que tenemos un lema, dice queremos dar la vida por la verdad. Y si nos toca dar la vida por la verdad, la daremos precisamente para recuperar la fe. Mi mamá decía, mi hijo, la esperanza es lo último que se pierde. Pero para aquella esperanza debe haber fe. Porque la fe me mueve todos los días a levantarme. Yo recuerdo que cuando éramos niños, mi mamá y yo vivíamos unas condiciones económicas bastante precarias. Pero mi mamá me decía, mi hijo, tenga esperanza que esto algún día va a cambiar. Dios no nos abandona. Tenga fe, tenga fe. Yo lo digo con testimonio, pudimos salir adelante, pero siempre sabiendo que Dios nos iba a ayudar. La fe es fundamental en la vida, no solamente en orden a Dios, sino también en orden a los seres humanos. Hoy nadie cree en nadie, ¿cierto? Y queremos precisamente trabajar por la familia. Miren, si queremos una paz en la sociedad, tenemos que trabajarla desde la casa. Porque el ser humano, el niño, que es el capital de la sociedad, aprende la paz en la casa. Pero si en la casa se le enseña guerra, maltrato, no puede haber paz afuera. O sea, todo comienza, la familia es la escuela donde tú sientes, conoces y aprendes por primera vez. Entonces, qué bueno trabajar por la familia, no solamente desde afuera, sino con ellas. Venga, ¿cuál es la necesidad de las familias? No solamente son necesidades económicas, como muchas veces las vemos hoy, no. La familia tiene necesidades espirituales, tiene necesidades afectivas, necesita acompañamientos. Más que decirle a los matrimonios que se separen, que eso es muy fácil de hacerlo, venga, cómo la apoyamos para que se reconstruyan, para que se perdonen, para que salgan adelante. Básicamente queremos trabajar por esas cuatro cositas, son nuestras banderas, y ahí estamos luchando por eso, con la ayuda del Señor, que lo que menos nos interesa es llegar a ser uno más del montón. Totalmente, mi hermano, así es, no se puede ser del montón. A eso es a lo que yo creo que el Papa Francisco se refería cuando decía que hay que hacer lío. Hacer lío no es hacer rebeldía, hacer lío es simplemente ir contra la corriente de la sociedad como está hoy en día, y es que vivir nuestra fe. Hoy en día el mayor acto de rebeldía que existe es vivir la fe coherentemente. Si uno no es, si uno no se suma a las ideologías como las tiene planteadas el mundo hoy en día, entonces uno es un raro. Anteriormente los raros eran otros, ya hoy en día el raro es el que vive su fe de manera coherente y radical. Entonces, totalmente cierto, mi hermano, esto que nos estás diciendo. Bueno, Brisbane, mi hermano, entonces, en este orden de ideas, listo. Vas a llegar entonces al consejo a trabajar por estas cuatro propuestas que parece que son fundamentales, incluso creo que engloban lo que decía el Papa Benedicto XVI en los valores no negociables, precisamente los engloba porque es como por lo que nosotros como cristianos luchamos. Y bien lo decías, hay personas que quizás hasta ni siquiera trabajan, es porque de pronto están sumidos como en una depresión bien grande por de pronto los inconvenientes, los problemas de pronto en la casa, muchas veces ni siquiera son económicos. Y una persona sana ese tipo de cosas y ahí sí con toda la energía del mundo sale, trabaja y se esfuerza y saca a su familia adelante. Entonces no solamente hay inconvenientes económicos, hay inconvenientes también obviamente psicológicos, hay económicos, hay espirituales. Entonces creo que es muy bueno, hermano, armar ese núcleo de fortalecimiento de la familia desde todos los flancos. Entonces, en ese orden de idea me parece que vas viento en popa, hermano, con toda, y espero obviamente que las personas que están viendo aquí van a ayudarnos a compartir también este video para que otras personas se den cuenta que se está tratando de hacer un trabajo desde la fe para poder tener una buena política y obviamente impactar lo que es la familia como núcleo de la sociedad. Brisbane, mi hermano, la gente que de pronto te quiera contactar, te quiera hacer de pronto alguna consulta, alguna pregunta, bien sea desde tu profesión como asesor de familias o ahora en este rol obviamente desde la política, si de pronto quieren brindarte de pronto algún apoyo también, alguna duda, alguna pregunta, ¿dónde te pueden contactar, mi hermano? Tenemos dos números, uno es el 300-802-3668 o el 322-878-1199. Unámonos, miren, nosotros no queremos trabajar desde odios, de nada de eso, no.
queremos trabajar desde la unión, de decir, venga, defendamos nuestra patria, defendamos nuestro departamento, nuestra ciudad, saquemos adelante, porque al fin y al cabo vamos a ser beneficiados todos. Si le va mal, por ejemplo, a nuestro presidente, nos va mal a todos. De hecho, un cristiano todos los días debe orar por sus gobernantes. La iglesia nos da ejemplo de eso. Cuando vamos a misa, en la oración de los fieles, se ora primeramente por la iglesia, es decir, por Dios, pero inmediatamente se ora por los gobernantes. Oremos por la conversión, que le haya muy bien a nuestro presidente, a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes, a los concejales, a los diputados. Eso es como dicen, como me llaman a mí, a Dios rezando y con las manos trabajando. Entonces, unámonos a trabajar, dejemos de echarle la culpa a algunos. Es muy fácil hacer los goles desde la tribuna, pero metámonos a la cancha. Es muy fácil decir, ay, qué marrano que lo comió. No, venga, metámonos allá. Y es orando y actuando. Entonces, ahí ojalá se puedan unir muchos a la causa, nos acompañen, pero todos unidos como familia, misioneros, con ganas de servir. Eso es lo que nos fascina, servir, porque esa ha sido nuestra pasión, primero como misioneros y ahora precisamente como misioneros públicos. Qué bonito es, hermano, como misioneros públicos. Me gustó cómo suena eso, mi hermano. Y si usted no es de Medellín, es de otra parte, incluso no es de Colombia, pero tiene amigos, conocidos, gente que de pronto sí sea de Colombia, especialmente de Medellín o de Antioquia, mándele este video, compártaselo. Y si de pronto usted no sabía, entonces mándeselo también para que se entere de las cosas que hablamos aquí, porque también le pueden ayudar a tener una buena decisión si en su país, si en su departamento, si en su ciudad, también van a poder estar en algún momento en votaciones, eligiendo precisamente consejos, asambleas, alcaldes, gobernadores, presidentes, para usted tener un buen criterio a la hora de ejercer su voto como cristiano católico, coherente con su fe. Bueno, aquí creo que les podemos haber dado algunas buenas herramientas que usted puede utilizar en su vida como cristiano, pero también en su vida como ciudadano a la hora de ejercer su derecho al voto. Lisbani, mi hermano, de antemano te doy unas inmensas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, unas palabritas de hermano para despedirnos entonces de la gente, los que están viendo en este momento la transmisión o quizás algunas personas que lo vayan a ver más adelante. Oh, a ti, William, por haberme invitado. Dios te pague con el cielo. Unámonos todos en oración. Si hay futuro, si se puede hacer una transformación, pero no hay verdadera transformación sin Dios. Sería un espejismo. Entonces, invitarlos a todos a que volvamos al Dios. Realmente, como lo decía San Agustín, el corazón del hombre fue creado por Dios y jamás descansará hasta que vuelva a Él. Con Él lo podemos lograr todo. Hoy tenemos gran necesidad de eso, de llevarlo a todos los rincones de la humanidad y veremos que las consecuencias serán diferentes. Entonces, unámonos en el amor de Dios, trabajemos juntos y busquemos rescatar nuestros principios y valores para que nuestras futuras generaciones puedan el día de mañana recordarnos porque damos una huella de amor y no de egoísmo. Porque o se deja una huella de amor o se deja una huella de egoísmo en la humanidad. Y lo que queremos es imitar a Cristo, dejando una huella de amor. Nos faltará mucho para hacerlo como Él, pero nos unimos a lo que Él nos ha invitado. Les doy un mandamiento nuevo y es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Un abrazo grande para todos los que nos vean y cuenten a mí con mis oraciones por todos y cada uno de ellos. Amén, mi hermano. Precisamente vamos a finalizar con nuestro buen amigo San Agustín, que por aquí siempre lo mantengo acompañándome en todas las transmisiones. Recordemos que el mismo San Agustín fue el que dijo, reza como si todo dependiera de ti, reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Y ese trabajo también depende de todos nosotros. Ese voto que usted puede dar también hace parte de su trabajo. El trabajo de Brisbane va a ser estar allá siendo nuestra voz para que podamos incidir en las decisiones importantes que van a afectar a nuestra familia y a nuestra sociedad. Entonces, rezamos como si todo dependiera de Dios, pero vamos a unirnos todos a trabajar como una familia unida, como si todo dependiera de nosotros. Entonces, bueno, no siendo más, me despido yo también. Muchísimas gracias a todos ustedes los que estuvieron en esta transmisión en vivo y a las personas que lo van a ver más adelante. Muchísimas gracias y como siempre, igualmente dice mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Por eso, enfoca tu fe. Dios les bendiga y la Virgen los acompañe.